Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos, queridos padres de familia. Hoy en la última conferencia de Escuela para Padres, esta sí es una conferencia de Escuela para Padres de este ciclo escolar, y pues en un año de aniversario, todavía nos quedan muchos eventos de aniversario, vienen Verdes y Blancos, vienen nuestras obras de teatro este próximo sábado. Mamma Mía en el Teatro de la FESCO Acatlán, y el otro sábado El Rey León también en ese mismo teatro. Entonces, hoy un tema muy interesante para todos, se titula Herramientas para acompañar a tus hijos en su sexualidad. Entonces, es un tema en donde Chayo es una gran experta, y como es la última escuela, la última conferencia Escuela para Padres de este ciclo, del aniversario, y además tenemos, como siempre, conferencista de lujo, aunque yo le digo a Chayo que ella ya es parte del activo fijo del Colegio Baden-Powell. Me voy a permitir presentar a Chayo. María del Rosario Busquets Nosti nació en Ciudad de México, estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad de Anáhuac y la especialidad en Terapia Breve en el Instituto Mexicano de Terapia Breve. Ha realizado diversos diplomados relacionados con la terapia colaborativa, enfoques posmodernos, trastornos de alimentación, tanatología, y ha sumado innumerables horas de supervisión clínica trabajando en diversas áreas del campo de la educación y la psicología clínica. Trabajó en el Departamento de Educación Preescolar en CAPEP, Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, y como responsable del área de proyectos educativos. Simultáneamente, formó parte del Centro Neuropsicopedagógico, realizando evaluaciones a niños y adolescentes e impartiendo orientación familiar. Inició como conferencista en temas relacionados con límites y disciplina, así como dando cursos de orientación sexual a niños de primaria en diferentes escuelas. Ha ejercido como psicóloga escolar y como responsable de las áreas educativas en el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, en el MUCA, Museo Universitario de Ciencias y Arte de la UNAM, siempre alternando estas funciones con su práctica privada. Es conductora del programa Chayo Contigo, de lunes a viernes en Radio Joya 93.7 de FM, de las 13 a las 15 horas, o a través de la página de internet de Radio Joya. Actualmente divide su vida profesional entre su consultorio, conferencias para padres de familia como esta y maestros, cursos sobre manejo de límites, educación y comunicación en la familia, así como participaciones en radio. Es autora de los libros Si lo amas, edúcalo, para niños; Si lo amas, edúcalo, para adolescentes, ambos para Editorial Grijalbo. Chayo, bienvenida a tu casa, es un gusto verte. Te dejo en tu casa. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues gracias, es un placer estar nuevamente con ustedes. La verdad es que me siento muy honrada y bueno, felicidades por este aniversario a la escuela. Y vamos a entrar de lleno, con este tema porque es un tema amplísimo, es un tema complejo de abordar porque sin duda alguna todos los padres de familia, incluso las personas, suelen tener ideas muy particulares acerca de la sexualidad y a veces tener que dar estrategias o herramientas acerca de esta temática y sobre todo dar herramientas para eh, poder acompañar a sus hijos en este proceso, pues no siempre es fácil, porque puede haber personas más conservadoras, personas un poco más liberales, personas que a la vista de alguien puede ser vista como liberal y la persona se vive como conservadora o viceversa. Así es que normalmente yo les comento que cuando vamos a hablar de sexualidad, pues empiezo siempre diciendo que pido una disculpa por si en algún momento, a la hora de usar ciertos términos, se pueden sentir lastimadas algunas susceptibilidades en ustedes. Lo hago con el mayor respeto posible, pero pues hay ciertas palabras o ciertos conceptos que necesariamente tengo que mencionar. Así es que créanme que la intención es hacerlo con respeto, pero
pues hay que plantearlo, sin duda alguna. También una de las cosas que hay que mencionar es que sé que está convocada dentro de la escuela los padres de niños, desde los más pequeños hasta los más grandes, los papás de los chicos de preparatoria. Y eso también, pues pareciera que en alguna medida lo puede hacer difícil, pero hay que tomar en cuenta que los pequeños, incluso los que pueden estar en primaria baja, en primaria alta, en los diferentes grados escolares, pues a menos que sean hijos únicos, pueden llegar a tener hermanos mayores. Y eso los hace estar expuestos a las conversaciones que estos hermanos mayores están teniendo. Y en ese proceso de tener hermanos mayores, muchas veces sin percatarse como padres, podemos estar pues ignorando que estos hermanos están en alguna medida, perdónenme, pero estoy cayendo en la cuenta que no quité el sonido y quiero evitar que se nos cuele por aquí algún sonido que distraiga. En alguna medida, esto hace que los hijos más pequeños se vean ya introducidos de manera natural en conversaciones o en temas de los que nadie se percató que no los habíamos pues metido en el tema de la sexualidad de una manera formal, y van captando cosas que son parte ya de la influencia de la sexualidad. Así es que a veces los padres dicen, no, pues es que mi hijo está muy pequeño y por lo tanto todavía no le he hablado de la temática. ¿Y pues cuál? En el camino escuchó a los hermanos, a los amigos de los hermanos, y pues está más empapado y lo fue acomodando como pudo. Y no nada más eso, lo va comentando con los compañeritos de la escuela. Y entonces resulta que a lo mejor tú me dirás, no, pues mi hijo es hijo único, ¿no? Pues sí, es hijo único, no le has comentado nada, pero en el salón tiene compañeros que son el más chico de su casa y que por lo tanto los hermanos de esa casa ya estuvieron comentando cosas, incluso dejaron la pantalla abierta de la computadora, o el hermano chico vio el teléfono porque se lo prestaron para jugar y por lo tanto en esa circunstancia alcanzó a ver alguna cosa que estaba en ese teléfono y vino y se la platicó a tu hijo, que es hijo único y que va en un grado menor, y tu hijo entonces ya empezó a presentar algunas inquietudes que no necesariamente te las platicó. Así es que hoy, y más a través de todo el uso de las pantallas, los niños están mucho más involucrados en situaciones que tú escapas por completo a todo ese conocimiento y a toda esa circunstancia que le aparece en imágenes que no tienes ni la menor idea, porque desde la inocencia que hoy, para la sorpresa de todos, los padres presentan en relación a qué ya ha visto tu hijo. Porque además, alguien lo dijo la semana pasada que me invitaron a Chihuahua y fuimos como exponentes, una servidora y un maestro que ya cumple 50 años próximamente de ser maestro y hoy se dedica a capacitaciones no nada más en la República Mexicana, sino en el mundo entero, y contaba y decía algo que me pareció muy preciso. Dijo, hoy los chicos no buscan la pornografía los busca a ellos, porque la pornografía les aparece a través de las diferentes redes y de las diferentes páginas de internet en las que ellos están haciendo algún tipo de actividad. Y la pornografía se cuela y los busca. Así es que ellos pueden incluso estar en edades en las que no conocen la palabra,
pornografía, pero ya han tenido la experiencia. Y por lo tanto, les llama la atención hacer algo tan novedoso que cuando lo ven se quedan estupefactos ante las imágenes y entonces empiezan a ver de qué se trata, porque resulta atractiva, llamativa, y entonces pues nada más les dicen, a ver, pica acá, pica aquí, porque los que se dedican a crear la pornografía saben utilizar la música, el lenguaje de las edades que tienen tus hijos para resultar alguien que se sabe comunicar con ellos, porque son profesionales. Y desde ahí empiezan a engancharlos para un sinnúmero de situaciones que les pueden vender, pueden generar comunicación con ellos, comentarios, y los papás están completamente ajenos a todo ese tipo de información. Y justo por hacerla atractiva, lo que empiezan a generar en ese tipo de contextos es que el niño lo vio y llega mañana a la escuela y se lo platica a tu hijo. Y entonces de esa manera se va haciendo popular y los chicos lo van viendo. Y cuando tú pensarías en preguntarle, ¿has visto pornografía? Tu hijo no sabe cuál es el nombre oficial de eso que ha visto y contesta no. Y sobre todo porque tu pregunta no viene desde un tono amigable, ingenuo, sino con un tono que claramente le dice a tu hijo, ay, no, aun cuando sepa lo que significa, y no si ni siquiera sabe lo que es la pornografía. Y entonces a veces, y en estudios que se han hecho, los chicos han visto la pornografía muy claramente, han tenido experiencia con ella, pero al no saber cuál es la palabra, te contestan que no. Y como papás, nos podemos quedar sumamente tranquilos al respecto. Así es que este es uno de los primeros elementos que tenemos que tomar en consideración cuando vamos a hablar de sexualidad. Primer punto. Segundo punto, nos empeñamos en separar el tema de la sexualidad de todos los demás temas de la vida de los seres humanos y en particular de los temas de la educación de la vida de nuestros hijos. Y la realidad es que a la sexualidad la mueven todas las políticas, todos los demás aspectos, todos los demás criterios que mueven a las demás conductas que educamos en nuestros hijos. La alimentación, por ejemplo. Si yo te hablo de alimentación, le educas a tus hijos que hay comida placentera, que hay comida que puede no gustar mucho, pero que es nutritiva, que en temas de la alimentación hay modales en la alimentación, pero que también hay alrededor de la alimentación cosas que necesitamos saber. Porciones de la alimentación, posturas al sentarte a la mesa para comer bien, cosas que se pueden comer con la mano, como sería una hamburguesa o un hot dog, cosas que se tiene que utilizar con cubiertos de una manera apropiada, conductas que no se pueden generar cuando comes, como eructar, por ejemplo, cuáles son la manera adecuada de sentarte frente a la mesa, cuánto puedes comer de chatarra, y no sería tan malo, cuánto se puede comer de dulce, pero cuáles son alimentos que aunque no te fascinen, los tienes que comer porque importa mucho para mantener un cuerpo sano. Con la sexualidad pasa lo mismo. Hay modales en la sexualidad, hay conductas sexuales que son apropiadas y conductas sexuales que son inapropiadas. Hay cuestiones en la sexualidad que son privadas y hay conductas sexuales que pueden ser públicas. Hay edades en las que la conducta sexual empieza acompañada por la hormona y se consideran que ya empiezan a producir
erotismo en el comportamiento sexual y hay conductas que tienen que ver con la sexualidad que se pueden presentar en niños pequeños como la masturbación, pero que no tienen que ver con la erotización de la persona, simplemente con una reacción que es placentera simplemente porque hay mayores terminaciones nerviosas en esas zonas y por lo tanto los niños pasan por una etapa cuando son pequeñitos en donde tienden a tocar zonas eróticas, pero que todavía no hay hormonas sexuales en esas etapas de la vida. Y que hay que aprender a saber si esas zonas se pueden tocar o no, y que cuando te las tocan lo tienes que reportar. Todos esos procesos y todas esas zonas del cuerpo y cómo se llaman, se tienen que aprender los nombres desde que son pequeñitos. Y en ese proceso, la información que se va dando empieza desde que son pequeños. Todo eso se va aprendiendo en las diferentes etapas y años en los que los niños van a ir pasando. Y que eso va a generar preguntas que son válidas y que necesitamos ir aprendiendo a responder. Todo ese contexto lo aprendemos a separar como si la conducta sexual fuera una cosa del otro mundo y que no tiene nada que ver con los demás comportamientos de nuestra vida, como el aprendizaje de lo académico, el aprendizaje de los valores, el aprendizaje de una serie de circunstancias como la buena comunicación, los modales de por favor y gracias. Creemos que la sexualidad tiene que quedar calladita, quedar de lado y de plano hablar de ella cuando ya no queda otro remedio. Y es una de las cosas que puede meter en problemas a los niños desde muy chiquitos cuando nos empeñamos en dejarla en silencio. Voy a decir algo que puede resultar absurdo, pero que gracias a la información que se nos ha ido dando a consecuencia de las estadísticas verdaderamente inconcebibles del abuso sexual, nos hemos ido haciendo cada vez más conscientes de que la sexualidad se tiene que empezar a hablar desde que los niños son pequeños. Desgraciadamente, ese tema es el que nos obligó a hablar de sexualidad desde etapas tempranas. Y es increíble que a partir de esas desgracias nos hayamos visto en la necesidad de hablar de la sexualidad pronto. Si eso no se hubiera conocido, seguiríamos empeñados en guardar silencio, porque estábamos llenos, y todavía sigue pasando, llenos de una serie de tabúes alrededor de la sexualidad que seguían manteniéndose completamente de lado y de una forma penosa que después, hasta que llegábamos a la vida adulta, había que quitar la pena porque como ya había permiso de experimentar la sexualidad, entonces de la noche a la mañana, cuando ya había el permiso del consenso social frente al matrimonio, entonces ya te tenías que quitar de encima todo lo que había quedado como tabú. Y resultaba que entonces la sexualidad, que había creado tanto sentimiento de culpa, pues no era tan fácil de quitarlo de encima de la vida de las personas y por lo tanto se vivía con muchísima culpa e incluso ahora muchas generaciones de personas adultas lo siguen viviendo de esa manera porque no es posible quitar la culpa y todos esos mecanismos de tanta sensación de infortunio por esa educación de tantísimos años, no se podía quitar de un día para el otro solo porque el matrimonio había llegado a bendecir esa unión. Entonces, bueno, ya hoy, ¿no? Hemos pasado a una situación en donde eso ya se va quitando en ese proceso y entonces hoy se llega con una mejor actitud frente al tema de la sexualidad. Y yo sé que hoy muchísimas personas dirían, no, Chayo, resultó contraproducente, porque hoy lo que en verdad ha pasado es que se ha caído en una liberación tan espantosa
que hoy estamos pagando precios muy caros por haber liberado la sexualidad. Y ojo, porque eso no ha tenido que ver porque se ha abierto el tema de la sexualidad. Eso ha tenido que ver porque hemos abierto la educación de una manera en la que no es un problema que se abrió el tema de la sexualidad. Es que hemos liberado la educación, pero la educación en general, sin haber sabido poner límites y disciplina de una manera apropiada. Le hemos vendido a nuestros hijos que ellos no tienen en ningún momento que aceptar el no como parte de la educación. Y entonces hemos llenado a nuestros hijos de demasiados sí. Todo lo que piden se los hemos dado. Ha habido un exceso de aceptación a todo lo que solicitan y todo demasiado pronto. ¿Quieren el dulce? Sí. ¿Quieren la fiesta con exceso de placer? Sí. ¿Quieren meterse a bañar cuando a ellos se les antoja? Sí. ¿Quieren hacer la tarea porque la tienen que hacer? Entonces les ayudamos. ¿Que se les olvidó el trabajo que tenían que llevar a la escuela? Se lo llevo a la escuela. Le ponen un límite en la escuela y voy y me peleo con la escuela porque le pusieron una consecuencia ante una falta que cometieron, porque no es justa, porque así no, porque tiene de malo, porque ¿por qué? Y todo el tiempo estamos defendiendo y justificando a nuestros hijos por cualquier cosa. El problema de hoy de nuestros hijos es que no se saben relacionar con el placer, porque no hacemos que pospongan el placer, no hacemos que se dosifique el placer y no les negamos ningún placer que ellos quieran. El regalo de cumpleaños tiene que ser el que ellos quieren y como lo quieren y del color que quieren. Las fiestas de cumpleaños tienen que ser, bueno, un exceso de compañeros, de amiguitos que inviten, de la piñata y el payaso y el no sé cuánto como lo quieran y de la manera que quieran. La vacación tiene que ser cuando ellas lo quieran. El teléfono celular lo damos antes de tiempo. Las redes sociales las damos cuando no han cumplido 13 años. El teléfono celular llega antes de tiempo. Y además, el mayor costo y el de mayor nivel, porque tienen que tener todo en el último nivel, tal como los chicos lo quieren. Empezamos a dar permiso para ir a fiestas antes de que estén preparados para la fiesta. Y todo eso ha anticipado situaciones para las que ellos no están listos. Porque todo tiene que ser en el momento en el que lo piden y como lo piden. El niño llega a la casa y no tiene que esperar a que sea la hora de comer para comer en familia, porque ya tiene hambre. Y pareciera que lo matamos de hambre si tiene que esperar media hora, 40 minutos o una hora a que sea la hora de comer en familia. Quiere cenar y quiere cenar viendo la televisión y se lo llevamos a su lugar. Si en la mañana para vestirse lo vestimos porque pobrecito, es que tiene frío. Le damos el dulce, la paleta cuando él quiere. No come lo que no le gusta porque él solo tiene que comer lo que le gusta y lo que le encanta. Si no, y entonces a la hora de comer tenemos diferentes platillos para cada niño porque a él no le gusta el ejote, no se lo tiene por qué comer. Y entonces estamos educando a placer. Ningún niño tiene que hacer ningún esfuerzo por esperar. Los chicos empiezan a ir a fiestas en las edades que no tienen para fiestas. Les ayudamos a falsificar la credencial de lector para que entren al antro. Tienen que ir a cada fiesta que los invitan. No pueden perderse ninguna fiesta. Todo el tiempo estamos educando en el placer. Así es que, por supuesto, están liberados en la sexualidad. Y entonces, el problema no es que les hemos hablado de sexualidad. El problema es que van a la fiesta y van a la reunión todo lo que dure la fiesta. Nunca lo sacamos antes. Se tienen que quedar hasta el final. Les damos para gastar un dinero que no han valorado, saber cuánto cuestan las cosas. Todo lo que piden, se los damos. Entonces, el problema no es si los estamos educando en la sexualidad. El problema es que no saben regularse frente al placer
porque nosotros les hemos enseñado que pueden obtener todo lo que quieren cuando lo quieren. Si no es porque está chiquito y ¿qué tiene de malo? Es porque está más grandecito y todos lo tienen. ¿Cómo no se lo vamos a dar? Se va a traumar si todos lo tienen. Si es más grande, porque todos van a ir, ¿cómo que mi hijo no va a ir? Total que en todo momento estamos diciendo que sí. ¿Y entonces? Todos los papás dicen, es que mi hijo no tiene tolerancia a la frustración. Bueno, ¿y cuándo la ha entrenado? ¿Cuántas veces lo has hecho esperar? ¿Cuántas veces has hecho que sepa lo que es que hoy no? ¿Cuántas habilidades ha desarrollado para saber que no siempre salen las cosas como quiere? ¿Cuántas veces has dejado de intervenir en la escuela porque lo que decidió la escuela como consecuencia es lo que se ganó? Ese es el proceso que está llevando a nuestros hijos a caer en situaciones que no le vienen bien para cómo está la vida y para lo que le va a tocar vivir. Así es que no le echemos la culpa a la educación sexual que hoy reciben. Echémosle la culpa a lo que estamos haciendo para no desarrollarle las habilidades que lo van a llevar a tener una vida en donde va a aprender a responder adecuadamente, porque sabe que si no fue hoy va a ser mañana. Va a llegar el día en que lo va a lograr. Así es que necesitamos irlos preparando, pero en todo lo que está pasando, no nada más en el tema de la sexualidad. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con el tema de la sexualidad? ¿El problema es que están en escuelas mixtas? No, ese no es el problema. El problema lo vamos a ir definiendo conforme los chicos van creciendo. ¿Qué sucede? Lo primero que tenemos que hacer cuando los niños van creciendo es mencionar por su nombre todas las partes del cuerpo. Todas. No nos podemos brincar del ombligo a las rodillas. Le tenemos que ir enseñando cuál es el nombre exacto de las partes del cuerpo. Les podemos decir de otra manera porque muchas veces, un poco por pudor, y voy a hablar al ratito del pudor, pues nos da un poco de pena, son partes de nuestro cuerpo que están cubiertas y podemos decirles de otra manera, sí, siempre y cuando se sepa el nombre correcto. No tiene nada de malo decirle de otra forma, siempre y cuando nuestro hijo, nuestra hija se sepa el nombre correcto. Y aquí vamos a hacer una corrección. Muchas veces le decimos a este hijo, a esta hija desde pequeñitos, que nadie le puede tocar sus partes privadas. Y aquí vamos a hacer una corrección importante. Nadie le puede tocar su cuerpo completo, su cuerpo, sin su autorización. No nada más las partes que le decimos privadas. Nadie le puede tocar su cuerpo si él o ella no se sienten cómodos. Hay personas a las que el contacto físico no les gusta y no tenemos por qué forzarlos. Y desde ahí les tenemos que enseñar que se puede saludar y se debe de saludar diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, diciendo con la mano así, porque esa es la educación. Pero no tenemos por qué obligar a nadie a decir, a abrazar, a dar beso, así sea su abuelita, su abuelito, su papá, su mamá, el tío, la tía, mi amigo, mi amiga, no tiene por qué hacer un contacto que no quiere hacer.
La educación está en decir buenas tardes, buenos días, ¿ok? Saludar con la mano se puede. No los obliguen a tener un contacto físico que no quieren tener. Y menos cuando recibieron un regalo. Porque si el regalo va a obligar a que den un beso o un abrazo, los estamos confundiendo. Por ahí llega el abuso. Porque te dio un regalo, dale un beso, no le vas a dar un beso, te dio un regalo. Y ahí empieza, por ahí puede, no es que empiece, por ahí puede llegar el abuso sexual. Tampoco es que es tu abuelito, dale un beso. Alrededor del 80% de los abusos sexuales llegan de una persona conocida. Tío, abuelo, amigo, vecino, ¿ok? Y la característica predominante es que son completamente amigables en su trato. Saben relacionarse con los niños. Por eso nos parece increíble cuando llegamos a saberlo. Pero es que es súper afectuosa la persona, es que tiene un don, es que no lo puedo creer, es que no sabes cómo es. Sí, claro. Sí, claro. Por eso justamente puede serlo. El papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, el vecino, la vecina. Y lo más probable es que esa persona sea una persona heterosexual y casada. ¿Ok? Así es que, por favor, hay cambios notables en ese niño o esa niña. Y hay que estar atentos. El niño o la niña no quieren ir, no quieren estar con esa persona. Se esconden atrás de nosotros cuando la persona llega. Y es muy importante estar atentos a los cambios. Suelen presentar regresiones en el desarrollo. Y eso nos tiene que hacer darnos cuenta de que algo está pasando. Al niño no le da la imaginación jamás, por muy fantasioso que sea, para imaginar algo así. Así es que siempre se les tiene que creer. No los obliguen a tener un contacto físico. Así sea dar la mano o dar un abrazo cuando un niño no lo quiere dar. Y pídanle la comprensión al adulto en cuestión. Si es la abuelita, el abuelito, el tío, la tía, díganle, acepta su saludo como te lo da. Solo que espontáneamente quiera darte un beso o un abrazo, entonces, ¿ok? No tiene por qué. Esto de las partes privadas, todo mi cuerpo es privado. Si yo no quiero, no lo tengo que dar, ¿ok? Conforme los niños van creciendo, hasta por ahí de los 8 años, si un niño pregunta, vamos a preguntar, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo supiste? ¿En dónde lo viste? Y le vamos a contestar. Si no sabemos cómo contestar, le vamos a pedir o le vamos a decir, se vale decir, a ver, no sé cómo explicártelo, déjame pensar un poco o déjame leer al respecto y te prometo que te lo voy a contestar. No se hagan los locos si ya no me lo volvió a preguntar. Porque si un niño ya lo preguntó y tú no se lo respondes, se lo va a preguntar a alguien más. Lo lees, buscas cómo y lo buscas después y le dices, oye, ¿te acuerdas que me preguntaste? Y se lo respondes. Hoy existe muchísima bibliografía que incluso va por pares de años, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, y están muy bien regulados esos libros.
Si tú te sientes cómodo con los dibujos, cualquier libro es bueno para que se lo enseñes y puedas leerlo junto con tu hijo, tu hija, o leerlo tú primero y después dejárselo para que lo lea y acercarte luego y decir, a ver, ¿qué de lo que aquí viste te gusta? ¿Te causó dudas? ¿Qué es lo que hay? Y aquí voy a hacer una pausa. Se ha generado mucho este tema de si me incomoda, entonces seguro no soy open mind y entonces estoy mal y tal y cual y entonces yo tengo traumas. No es así. Voy a extenderme más con el tema del pudor al ratito, pero de entrada, con respecto al tema de la sexualidad, vamos a sentir algún nivel de pudor, tanto los adultos como los niños y los adolescentes. A veces los niños no sienten tanto pudor, pero el tema es común que va a generar incomodidad tanto en nosotros como en ellos. Es normal. Así es que a nosotros como papás nos toca facilitar la información, pero eso no necesariamente significa que la tenemos que dar verbalmente. A veces lo que necesitamos hacer es acercar la bibliografía, a veces leerla junto con ellos, a veces solo dar la bibliografía después de haberla leído nosotros y decir, ¿tienes alguna duda al respecto? No todos los papás tienen la posibilidad de verbalizar los temas. No nuestro fuerte para todos es hablar. Así es que no se preocupen. Lo que importa es facilitar los temas. A veces lo hacemos buscando el curso, a veces lo hacemos acercándonos a la escuela y decir, oye, ¿me puedes dar un poco de los materiales que les dan en la escuela para yo familiarizarme? Y entonces decir, oye, ya supe qué te dieron en el curso de la escuela, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres ver de qué se trata? Veámoslo juntos y demás. A veces solamente es facilitando el tema con un libro, a veces es viendo una película juntos. Hoy por hoy hay muchísima bibliografía y muchísimos materiales. Lo que sí es mi responsabilidad es abrir el tema, pero no necesariamente darlo yo como tal, porque a veces se sienten muy culpables los papás porque dicen, es que yo no sé cómo, y entonces nomás me ataranto y nomás hice bolas a mi hijo y nada más nos metimos en un conflicto. Hay muchas alternativas a través de las cuales puedo abrir el tema con mi hijo. Eso es lo que sí es tu obligación, pero no necesariamente decírselo yo. Entonces, dejamos claro que mi hijo y yo sabemos de qué se trata esto y por ahí nos podemos meter. Pero que se siente incómodo, sí. Y a veces ayuda a decirle, ay, mi amor, yo también me pongo medio nervioso con este tema. Entonces, a ver, tú estás nervioso, yo también. Bueno, pues estamos nerviosos ambas partes, ¿ok? Y nos va a dar risa a los dos, nos va a dar pena a los dos, pero pues ya sabemos que es el tema penoso, ¿ok? Pero estamos las dos partes en igualdad de condiciones. Ahora, retomando, a partir de los 8 años, ya no necesitamos indagar de dónde lo sacaste, cómo se te ocurrió, ya lo podemos contestar. ¿Ok? Si tiene la capacidad de elaborar la pregunta, tiene la capacidad para escuchar la respuesta. Ahora, depende de qué nivel de pregunta es, vamos a asegurarnos que tiene la información de lo anterior y vamos a abarcar el tema desde lo anterior hasta lo que sigue para llegar a la respuesta. Y lo vamos a platicar. Agradezcan que se los pregunta a ustedes. Agradézcanlo. Porque eso habla de que hay un nivel de comunicación muy importante entre su hijo y ustedes. Que da pena, da pena. Que se incomodan, pero reconozcan la incomodidad y sus hijos se van a sentir hasta agradecidos y en más confianza. ¿Ok? Y pueden ganar un poco de tiempo y decir, oye, a ver, déjame de leer porque no sé qué palabras usar. Ok, a ver, vamos a buscarlo juntos.
eso les va a dar un vínculo de verdad importante. Si tú piensas, mi hijo ya tiene 8, 9, 10 años y no me ha preguntado nada, ay, bendito Dios, olvídalo. Ya tiene información, se la están dando en algún nivel en otro lado y tú estás pecando de inocente. Ay, no, es que mi hijo es súper inocente para otras cosas también, por eso no, créeme. Y hubo un eslogan que manejaba, creo que Gandhi, hace muchos años, que me parecía extraordinario. En estas épocas, a veces es mejor dar más información antes de tiempo que dar la información adecuada demasiado tarde. El tema de la sexualidad lo tenemos que normalizar porque no pasa absolutamente nada. Esta idea de que si le doy información sobre la sexualidad, entonces le voy a hacer que se le antoje explorarlo, no es así. Y ahorita les voy a explicar por qué, y lo voy a parar justo ahorita, lo de secundaria y prepa, primaria alta, quinto, sexto, secundaria y prepa, porque aquí importa mucho que primero ustedes entiendan bien cómo evoluciona el tema de la sexualidad, cuando lo dirigimos bien y lo vamos acompañando, porque muchas veces, aunque hayamos vivido ya la vida sexual activamente, no necesariamente hemos entendido cómo evoluciona la sexualidad. Y aquí voy a explicar algunos conceptos y esto que les voy a explicar está validado por la Organización Mundial de la Salud. Primer concepto importantísimo. Y aquí es cuando me gustaría que la conferencia fuera presencial para ver sus caras, porque eso me ayuda siempre a poder afinar los conceptos. Dije a ver sus caras en el buen sentido, ¿eh? El principio inherente de la sexualidad, ¿cuál es? ¿Qué es principio inherente? Es aquello que no debería de faltar en la sexualidad cuando se ejerce. Y digo ejercer no cuando estamos hablando de relaciones sexuales nada más. Estamos hablando de la sexualidad cuando la sexualidad empieza a producir algún nivel de excitación. Y eso empieza en la adolescencia. Y le llamamos románticamente mariposas en el estómago. ¿Ok? Cuando aparecen las mariposas en el estómago, es cuando se está dando el grado menor y primero de excitación sexual. Y como ustedes entenderán, ese nivel ya inicia entre los 12 y los 14, cuando empieza a haber hormonas sexuales en el cuerpo, en el momento en el que tu hijo o tu hija empezó la adolescencia. Y ya hay esas maripositas en el cuerpo y en la experiencia de tu hijo o hija. Ahí ya hay excitación sexual. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad lo tendemos a romantizar, porque hablar de la sexualidad como tal tiende a vivirse como burdo. Y por eso lo romantizamos y decimos hacer el amor en lugar de relaciones sexuales. ¿Qué pasa ahí? El principio inherente, insisto, es lo que no puede, bueno, sí puede, pero no debe faltar
cuando se tiene una experiencia sexual, por mínima que sea, ¿ok? Para que se viva una sexualidad sana, ¿ok? Y en este caso, en la sexualidad, es el placer. Ustedes me dirían, no, el principio inherente de la sexualidad es la procreación. No. No. La procreación puede no darse, incluso no se da en el momento de las relaciones sexuales. La procreación se da después, incluso hasta 48 horas después de haber tenido las relaciones sexuales. Y si no se da la procreación, no pasa nada. Digo, a menos que estés buscando como pareja quedar embarazados, pues sí, va a generar desánimo, tristeza, en fin. Pero sexualmente no pasa nada si no hay procreación. Pero si se vive la vida sexual sin placer, sí se generan problemas en la persona que van a generar una situación que va a ir descomponiendo en la persona que no lo vive con placer, situaciones complejas a nivel emocional que pueden detonar depresión hasta situaciones mucho más enredadas en las que no me voy a meter por cuestiones de tiempo. Así es que sí, el principio inherente de la sexualidad es obtener placer. Cosa que rara vez unos papás le van a decir a un hijo, mi amor, tu experiencia sexual, así sea, ver a la persona que te guste, estar de la mano con la persona que te guste, un beso y demás que vaya evolucionando, tiene que ser placentera. Si no es placentera, no lo hagas. Uy, ¿qué papá se anima a decirle eso a un hijo? Y otra vez, porque pensamos que si le decimos eso a un hijo, estamos fomentando una experiencia sexual que no queremos que tenga. Pero la realidad es que un chico o chica, cuando empieza su experiencia de sexualidad, ¿por qué quiere ver a la persona que le gusta? Porque quiere experimentar las mariposas en el estómago. Por eso, quiere ver a la persona, quiere hablar de la persona, oye el nombre de la persona y aunque estén hablando de otra María y de otro Juan, siente las mariposas en el estómago. Porque es placentero. Nada más que aquí aparece un pequeño detalle. Y esa es la razón por la que cuando se habla de sexo, se suele hablar de sexo, alcohol y drogas. No porque el sexo sea igual de indeseable que el alcohol y las drogas. Es porque comparten una característica en común. Generan algo que se llama, tolerancia. ¿Qué quiere decir la tolerancia en el sexo, en el alcohol y en las drogas? Que cada vez vas a necesitar más para obtener el mismo resultado. Es decir, cada vez vas a necesitar más estimulación para obtener las mariposas en el estómago. Si te expones más seguido a solo ver a la persona que te gusta, ya con verla no te basta. Ya vas a necesitar acercarte. Si te expones mucho a acercarte, vas a necesitar contacto físico. Si ese contacto físico, que es estar de la mano, se da con frecuencia, ya vas a necesitar verlo o verla. Darle un beso. Si eso se da con más frecuencia, vas a necesitar caricias. Si las caricias se dan con más frecuencia, vas a necesitar un contacto más genitalizado. Si eso se da con más frecuencia, vas a necesitar ya
una intimidad de mayor nivel. Así es que la exposición menos frecuente mantiene a más largo plazo que con el mismo estímulo tengas la misma respuesta. Y ahí es donde los papás jugamos una función muy importante en la sexualidad de nuestros hijos. Nuestros hijos van a hacer lo que quieran hacer cuando ellos estén listos para. No nos van a pedir permiso. Pero nosotros, gracias a los límites, vamos a poder ir ayudando a que el tema vaya yendo más lejos, se vaya distanciando más. El problema es que, como decía yo antes, ¿cómo vas conteniendo a un hijo o a una hija a la que le das permiso todo el tiempo de ir a las fiestas, de ir a las reuniones, de ir haciendo lo que quiere, y luego cuando ya tiene galancito, galancita, entonces, no, espérame, ahora vamos a esperar a ir más despacito, a no tan rápido, porque ya tiene novio o novia. Ah, ¿verdad? Pues lo venimos complicando desde que estaba chico. Así es que los papás que me están oyendo, con niños de kinder, con niños de prepri, con niños de primaria baja, aprendan que la manera en la que vamos educando desde etapas más tempranas, en todos los sentidos, va a repercutir también en cómo se manejan en la sexualidad cuando lleguen a las edades de más tardías. Cuando los papás me dicen, ay, es que los chicos ahora están tremendos, es que los chicos y las chicas ahora, qué barbaridad. ¿Por qué crees? ¿Qué no crees que eso es resultado de cómo veniste educando? Pues sí. Como veniste educando, va a impactar en la sexualidad, en cómo consumen el alcohol, en cómo se exponen a las drogas, porque no es que los chicos, las chicas, los adolescentes vengan con un chip distinto. Es que tú educaste para que tengan prisa, para que todo lo quieran rápido, para que todo sea placentero, para que todo venga acompañado de sí. Y como tú les das permisos rápido y tú les dijiste que sí, ahora ¿cómo metes el freno de mano? Te va a costar mucho más trabajo. ¿Se puede? Sí, pero tu hijo no está acostumbrado. Y entonces va a discutir más y se va a enojar porque ahora no me dejas y me dejaste siempre. No son ellos. Es el producto de la educación que les dimos. Ahora, ¿puedes echar marcha atrás? Si están más grandes, a lo mejor no, pero puedes meter un poco de freno de mano y no dejar ir dejando más rápido lo que ya está. ¿Les va a costar más trabajo a los de prepa que a los de secundaria? Sí. ¿Les va a costar trabajo a los de secundaria? Sí. Pero no tanto como a los de prepa. Y claro, cuando tus hijos empiecen a tener relaciones sexuales va a estar más difícil que los detengas. Porque entonces ahora, ¿cómo? Porque su cuerpo ya entró en una velocidad a la que ahora quieres que se conformen con estar de la mano. Híjole, el cuerpo ya está pidiendo otras cosas. Porque el cuerpo no dice, bueno, es que antes lo hacía esto con fulanita, pero como ahora troné con fulanita y voy a empezar con sutanita, entonces voy a empezar otra vez desde la mano o desde verla. No, el cuerpo no le pone nombre a la persona. El cuerpo ya tiene una evolución y ya pide lo que ya tuvo. No cambia de nombre y dice voy a empezar desde el principio. Y las personas que están en una segunda relación o que han pasado por un divorcio lo saben perfectamente. No volvemos a empezar desde. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Hay reglas en la sexualidad. Y antes de entrar en esas reglas, voy a comentar algo, porque les he venido prometiendo hablar del pudor. El pudor va a ir haciendo un baile con el deseo. ¿Cómo es esto? Todas las personas podemos tener diferentes niveles de pudor.
Y el pudor empieza a aparecer por ahí de la adolescencia. En algunos, que no son mayoría, empieza desde niños. Hay niños que desde muy chiquitos son pudorosos. Hay otros que el pudor empieza más grandecitos y hay otros que el pudor de plano les empieza en la adolescencia. Y hay algunos que tienen el pudor demasiado bajito. Y si no lo han desarrollado por ahí de los 10, 11 años, tú incúlcalo. Ya no tienes edad para pasearte en la casa en calzones, mi vida. Ya no tienes edad para andar con tu camisoncito de que te levantaste transparente. Ya estás grande, tápate. Porque el pudor es el que le va a ir diciendo de dónde todavía no estoy listo, lista para pasar cuando tengo un galán o una galana que ya no le basta con estar de la mano porque ya quiere avanzar, pero yo todavía no siento placer con eso y entonces le voy a tener que decir, no, todavía no me gusta que me abraces así o todavía no me gusta que me acaricies, yo nada más con la mano. ¿Por qué? Porque me incomoda, porque el pudor es el que me avisa que de la mano sí estoy a gusto y siento placer, pero que me abraces y me acaricies, eso me incomoda. O sea, eso no. Porque cuando a tu hijo le llegan las hormonas, tu hijo no podría meterse a la cama con placer absoluto, ¿eh? Eso va caminando porque el deseo va empujando, pero el pudor va metiendo freno. Pero si la otra persona que tiene un pudor distinto, la pareja, ya su deseo puede caminar más rápido, pues va a presionar un poquito para tener un paso, 2 pasos más adelante. Pero yo, si con eso me siento incómodo, incómoda y no me causa placer, si tengo seguridad personal en mí y eso no me está gustando, me está incomodando, el pudor me va a hacer decirle, no, eso todavía no me causa placer. Así es que eso no, mejor dame la mano. Por eso sí es importante que les digan a sus hijos, tú nunca aceptes nada que te haga sentir incómodo o incómoda. Tú nada más con lo que te causa placer. Porque si piensa que está haciendo el ridículo cuando se siente incómodo o incómoda al parar al otro, nunca lo va a parar. Por eso como papás tenemos la obligación de hablarles del placer. Porque cuando tú sientas incomodidad ante lo que está pasando, di que no. Porque tiene que ser placentero lo que está pasando. Y entonces ahí, hasta que ya siento el deseo, ya puedo hacerlo. Ahora, ahí sí entra la voluntad también, no nada más el deseo. Yo puedo sentir deseo, pero también me puedo preguntar si quiero hacer eso. Fíjense que los seres humanos somos los únicos que nuestra voluntad decide si hago o no hago. Además de mi deseo, puedo sentir el deseo, pero decido que no todavía. Pero lo que no puedo decir o no debo decir que sí es cuando me siento incómodo porque esto no está siendo placentero. Así es que en lugar de decirles a nuestros hijos, no dejes que el otro te presione, pon la mirada allá afuera, no dejes que te apuren, no dejes que, no, les tenemos que decir, fíjate en ti, tú deseabas eso, tú deseas eso, porque si no sientes placer, tienes todo el derecho de decir que no. Por eso es importante decirle que tiene que ser placentero lo que está pasando. En lugar de poner al enemigo afuera, hay que decirle que tú tienes que ver adentro si querías o no, porque tengo que fijarme dónde está mi pudor y le puedo decir que no porque no quiero.
toda la vida nos han vendido que me tengo que cuidar del de afuera, porque el de afuera me va a presionar. No, la verdad es que me presiono yo sola o yo solo cuando yo no deseaba, pero acepté. Y la realidad es que poco a poco yo también voy a desear. Esto no tiene que ver con aprende a respetar al otro, con aguas con el de afuera. No, tiene que ver con tú fíjate si tú deseas. Porque la realidad es que avanzamos poco a poco, porque nunca debería yo de permitirme a mí meterme en una situación donde yo me siento incómodo haciendo lo que me está pidiendo el otro. Porque todo lo que pase en la sexualidad tiene que ser deseado por mí. Y ese proceso lo tengo que buscar. Muchísimos hombres en la intimidad del consultorio me reconocen. La verdad, yo acabé teniendo relaciones sexuales y una parte fue deseada y otra parte no. Porque no estaba listo todavía. Y las mujeres también lo reconocen muchas veces e incluso me dicen, es que mi mamá me dijo, mira, el primer beso nunca gusta. ¿Cómo? Pues claro, es que no lo deseabas. No tienes por qué besar a alguien hasta que no deseabas el beso. Y hoy lo que está pasando con las niñas es terrible, porque está puesto todo afuera. Y hoy las niñas son las terribles, los hombres se andan escondiendo de las niñas, porque están malentendiendo la igualdad femenina. Pero bueno, ese sería todo otro tema a discutir. El tema aquí es que tenemos que entender cómo evoluciona la sexualidad. Tenemos que saber cómo va avanzando el tema de la sexualidad y cómo el deseo tiene que alcanzar esto. Es que el niño te tiene que robar el beso. A ver, se tiene que asegurar que la niña desea el beso. Y la niña tiene que entender que el niño tiene que desear el beso también. Y aquí es donde ya vamos a entrar en este proceso de las reglas de la sexualidad. La primera ya se la repetí 20 veces. Tiene que ser placentera. Si no es placentero, le estamos fallando a la regla. Segunda, tiene que haber consentimiento mutuo. Pero ojo, en base a lo que les acabo de explicar, el consentimiento mutuo no es, ¿tú quieres? Y que tú me preguntes, ¿tú quieres? No. El consentimiento mutuo es que yo me pregunte, ¿yo lo deseo? ¿Sí o no? Lo que sea, ¿eh? La mano, el beso, la caricia, lo que sea, y por supuesto, la relación sexual. Yo me pregunto, ¿yo lo deseo? Y que el otro se pregunte, ¿yo lo deseo? Él o ella se hace responsable de sí mismo y yo me hago responsable de mí mismo. Ese es el consentimiento mutuo. Tercero, es solo o en pareja. Es decir, para la Organización Mundial de la Salud, la masturbación no tiene nada de particular. Yo tengo que conocer mi cuerpo para poder después saber qué espero o no de la otra persona. Y está comprobado que la masturbación no genera mayor problema. ¿Cuándo sí genera problema la masturbación? Cuando incapacita a la persona para llevar a cabo sus actividades. Pero pasa lo mismo con las relaciones sexuales. Si las personas ya no van a trabajar, ya no van a las convivencias sociales, ya no hacen ningún otro tipo de situación divertida en su vida, por masturbarse o por tener relaciones sexuales, hay un problema. ¿Okay? Ahora, por favor, si por cuestiones morales, religiosas o del tipo que sea, ustedes van a educar para que la masturbación no se lleve a cabo, sean claros en decírselos a sus hijos, pero no castiguen el deseo, porque el deseo no está bajo
el control de la persona. Castiguen en todo caso, y por castigar me refiero a díganle al hijo o a la hija, no por la razón que ustedes tengan, pero nunca le digan que el deseo que sienten por hacerlo está mal, porque es humano sentirlo. ¿Ok? La ejecución del acto, pueden ustedes decirle, eso sí está bajo tu voluntad, pero el deseo como tal, por favor, no lo recriminen, porque eso genera mucha culpa, y la culpa sobre algo que yo no puedo controlar no es justa. Tercero, tiene que ser en privado. ¿Ok? Hoy tenemos un problema inmenso con el tema de lo privado en los chavos, porque se ha distorsionado muchísimo el tema de lo privado, porque hoy curiosamente los adolescentes piensan que es privado solo para sus papás y los adultos, pero no para sus amigos, compañeros y demás. Y ese sí está siendo un problema muy severo, y todo es por culpa de las pantallas. Vivimos en el mundo de las imágenes. No escriben, mandan imágenes. Este es el vestido que quieres, cómo se me ve el no sé cuánto, mira el postre que me estoy comiendo. Si te vas de viaje, tráeme la playera fulanita de la tienda fulanita, que es esta, ¿no? Bueno, en el mundo en el que nosotros vivíamos, a excepción quizás de los papás jóvenes que se encuentran en la conferencia, todo era escrito, el romance era escrito. Nos decíamos con palabras las cosas. Por lo tanto, dicho con palabras, era como muy romántico el asunto, porque sonaba muy burdo decir con palabras cuestiones sexuales. Ahora es el mundo de la imagen. Por lo tanto, decir me gustas, qué bonita estás y demás, no aparece con palabras, aparece con imágenes. Por lo tanto, se piden las imágenes y se mandan las imágenes. Y como en el consenso de ellos, lo que todos hacen es lo que es normal, se mandan las imágenes, se mandan videos masturbándose, y como los papás tienen la idea equivocadísima de que todo lo que pasa en el celular es la vida privada de los chavos, no se meten a supervisar lo que pasa en el celular. Y ahorita más adelante les voy a explicar por qué es equivocada esa idea. Entonces, no lo supervisan y los chicos se están metiendo en unos problemones espantosos. Pero más allá de los problemas en los que se meten, están distorsionando la idea de lo privado. Por lo tanto, si ya lo hacen en la imagen, también lo pueden hacer en vivo y en directo en la presencia de los demás cuando están en una fiesta y en una reunión. Entonces, se pueden besar, se puede, lo que en otros contextos y en nuestras épocas se llamaba fajonearse, enfrente de los demás, sin ningún problema. Entonces, si ya lo puedo hacer enfrente de los demás, también me puedo besar con este y con el otro 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 en una misma reunión. Y se pueden incluso entre ellos recomendar, date con esta y con este y con este y con el otro, y este lo hace mejor que el otro y este, ¿ok? De tal manera que pasa de todo. Se hacen sexo oral, pero como es más práctico hacérselo a los hombres que a las mujeres, pues se hace más de la mujer al hombre que del hombre a la mujer, porque pues está muy complicado y lleva más tiempo, ¿ok? Entonces están pasando cosas que ustedes no tienen ni idea. Y los papás, con que no llegue borracha y borracho a la casa, creen que ese es el buen comportamiento, ¿ok? Están pasando cosas que se morirían del susto ustedes si vieran lo que sucede en las casas, en las fiestas. Y los papás de la fiesta no supervisan y no bajan porque dicen, para que se sienta a gusto y siga invitando a sus hijos a la casa, porque así no se van a otro lado, porque en mi casa están seguros.
no supervisan las reuniones y las fiestas en su inmensa mayoría. Y los que sí bajan y sí supervisan, pues entonces a su casa ya no quieren que sean las reuniones. Y todo porque están dando pantallas antes de tiempo. Y eso está generando una desvirtuación, no, están desvirtuando, perdón por mi español, las cosas verdaderamente importantes, de lo que se morirían del susto si vieran lo que está sucediendo. Así es que aguas, por favor, con todo ese tema. Y la otra cosa que ya aumentó la Organización Mundial de la Salud es que la vida sexual no debería de darse sin que ambas partes estén en completo estado de conciencia, es decir, nada de alcohol y nada de droga, ninguno de los dos, ni el hombre ni la mujer, porque se están dando situaciones muy complicadas en donde la mujer habla de abuso sexual después y el hombre dice, pues ella se dejó, ella dijo que sí, ¿ok? Porque la mujer estaba alcoholizada, el hombre un poco también, y entonces dice, no, a ver, ella quiso, ¿ok? Entonces, si alguno de los dos estaba ebrio o con droga, eso ya no se considera una relación sexual con consentimiento mutuo. Falta mucho de sexualidad, pero me voy a pasar a las redes sociales. Redes sociales antes de los 13 años. Les están permitiendo a sus hijos esto. Ya muchos países están empezando a tramitar que no se permitan las redes sociales antes de los 16 años y se va a facilitar multas a partir del 2026 a las redes sociales que permitan que los chavos entren a redes sociales antes de los 16 años, porque van a empezar a hacer que esto suceda solo con pasaportes o credenciales formales en los países, porque se están dando cuenta del impacto que está teniendo en la salud mental de los chicos desde los 13. Ahora imagínense con lo que estamos permitiendo incluso previo a los 13 años. Segundo elemento importante, el teléfono celular no es la vida privada en chavos menores de edad. Lo menor de edad, aunque en México se haga antes de los 18, en realidad se permite en México porque se requiere la mano de obra, no porque se considere que la adolescencia terminó a los 18. La adolescencia termina entre los 21 y los 23. Así es que hay que tener mucho cuidado. En el adulto, la vida privada sí es el celular, porque están los contactos, están las cuentas bancarias, pero en los chavos no es vida privada. ¿Por qué? Se considera vida privada cuando una persona tiene la capacidad económica, la madurez emocional y la madurez social para asumir las consecuencias de las decisiones que toma, tanto en lo económico, en lo emocional y en lo social, para que si se mete en un problema en cualquiera de las tres áreas, es capaz personalmente de asumir las consecuencias sin pagar ningún precio, ni en lo emocional. Si lo pasa en lo económico, lo puede cubrir de manera personal y en lo social sin mayores repercusiones. Si ustedes consideran que sus hijos están suficientemente maduros para eso, ya no revisen su celular. El celular tiene que dormir en el cuarto de los papás, se tiene que retirar alrededor de las 8 de la noche y volver a regresar hasta que los chicos regresen de la escuela, ¿ok? Y tienen que entrar al celular a coordinar qué es lo que está pasando para ver qué imágenes tienen, cómo están manejando esas imágenes, qué tanto las reproducen, porque todas esas imágenes que tengan las características que mencioné son pornografía infantil. Hoy en México, desafortunadamente, porque la ley maneja los 18 años, se está trabajando mucho la pornografía infantil antes de los 18 nada más, y la policía cibernética está funcionando muy bien en México. Si sus hijos están manejando
imágenes, videos de chicas de menores de 18 años, están pudiendo terminar de forma importante con antecedentes legales, si bien no en la cárcel, con antecedentes legales porque se considera pornografía. Si ustedes creen que sus hijos están en condiciones de no pagar ningún precio emocional si esas imágenes acaban en la policía, en la área cibernética, de una forma en la que no le va a causar ningún problema, pues sigan confiando porque ustedes les han dicho que los consideran decentes y que confían en ellos, síganlo haciendo de esa manera. Hoy en México, República Mexicana, ya hubo casos de chicas y chicos que aparecieron en pornografía mundial manejados en redes por pedófilos. Así es que si quieren seguir por ese lado, adelante. Todos los papás piensan que sus hijos no están ahí. Yo les pido que se metan a los teléfonos de sus hijos y vean lo que hay. Sus hijos no lo hacen por malos. Sus hijos lo hacen porque como todos sus amigos lo hacen, ellos creen que es normal. ¿Ok? Pero eso está pasando en las mejores escuelas de la República Mexicana, porque me la paso viajando por todos lados dando estas conferencias y asesorando a escuelas y a padres de familia que creían que sus hijos no lo estaban haciendo. Y bueno, con esto tenemos que parar para ver qué preguntas hay. Y me pasé un poquito para contestar por ahí las que haya, las que no alcancemos, las podemos pasar al correo electrónico y con mucho gusto se las mando respondidas a la escuela para que se los hagan llegar. Así es que me callo y espero sus preguntas. ¿Qué haces cuando niños de primaria están expuestos a temas que consideras que aún no son de acuerdo a la etapa y varios compañeros ya están muy adelantados por exposición en casa, libros o redes sociales o programas que aún no son aptos para niños? ¿Cómo los manejas con los niños que aún se les está respetando su infancia? Hay que abrirlo, hay que hablarlo con los niños. Este tema de respetando la infancia, lo decía yo hace rato, ojalá aquello que consideramos, me hubiera encantado que pusieras un ejemplo, ya las infancias como tal está puesto en los juegos, en un poco la manera en la que juegan, los lugares a los que los llevamos y demás. Pero en temas de información, no nada más en cuestión de la sexualidad, los niños saben muy bien lo que está pasando en las noticias, saben porque se los cuentan otros niños, saben de los secuestros, saben de lo que está sucediendo porque invade a las familias, porque sus compañeros tienen hermanos más grandes, porque ellos mismos a lo mejor tienen hermanos más grandes, porque a lo mejor en un videojuego se cuela de repente este tipo de información. Y lo que es claro, si ya te lo están preguntando, hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que responderlo. Y por eso hay que buscar la información con un lenguaje infantil para poder compartirlo y decirlo, a ver, esto está sucediendo y esto pasa y quiero saber cómo lo estás entendiendo tú, quién te lo dijo. Este adelanto que se da en los niños, otra vez, a veces no viene de malas intenciones, a veces viene de que pues, en las casas lo oyen porque tienen un hermano más grande, ¿no? Y el hermano lo comenta, pero también lo oyen porque en la noticia lo oyeron o porque pasaron por el puesto de periódico y ahí está una nota roja a todo lo que da, y entonces leyeron la nota roja y entonces lo preguntaron. Y miren, es muy chistoso porque hay niños que pasan por la nota roja, ¿no? Que está puesto en un puesto de revistas, por la mujer encuerada que está en un anuncio, y hay un niño que lo vio
y no le entró nada a la cabeza. Pero hay otro niño que lo vio y le entró a la cabeza. A veces la infraestructura cerebral ya lo recibió, ¿no? Y entonces a la hora que lo recibió, pues ya lo preguntó. El otro niño de la misma edad lo vio y su estructura cerebral todavía no está para recibirlo y entonces no lo pregunta. Es muy curioso cómo evolucionan los niños, pero el niño que lo pregunta es porque sí lo recibió e hizo eco con algo que ya tenía en su cabecita y lo preguntó. No podemos condenar lo que está pasando en el mundo porque de pronto pues acabaríamos teniéndolos que encerrar en una burbuja. Entonces, si es menor de 8 años, otra vez preguntamos, ¿cómo supiste? ¿En dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? Pero siempre lo contestamos. No se valen ya las respuestas de antes de, ay, mi amor, no hagas caso, no importa, cuando seas grande te cuento. No se valen ya esas respuestas. A los niños hay que contestarles lo que nos preguntó. Si son mayores de 8 o 9 años, ya no les podemos decir de dónde lo sacaste, qué pasó, cuál es el contexto, qué se dio, qué sucede, y ya le podemos dar un poquito más de contexto para que por lo menos caiga en algún lugar seguro. ¿Okay? Pero sí, en este mundo viven. Ya el otro día me platicaban en una escuela que los niños estaban jugando a secuestrar y lo llenaron al niño de papel blanco y les dijeron las maestras, ¿pero por qué lo llenaron de papel blanco? Ah, es porque jugamos a que le quitamos todo el pellejo para que lo encontraran despellejado, ¿no? A eso jugaron. Porque una cosa es el placer y otra cosa el apego después de la relación sexual. No entendí lo del apego. A ver, el placer evidentemente siempre está presente, siempre debe de estar presente. O sea, debe de gustar lo que se está haciendo. El apego no entiendo a qué se refieren con el apego. Si me puedes aclarar un poquito. ¿Cómo se maneja el apego y el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes y jóvenes? Ok, a ver, creo que entiendo un poco a qué te refieres. De entrada, creo que está mal usado la palabra apego. El apego el apego es dependencia. Si sí lo estás usando a propósito como dependencia, está bien usado en términos de, normalmente, al principio y sobre todo en esa sensación de primer amor que se da en la adolescencia, sí hay mucha dependencia con esa persona a la hora que pues sí se tuvieron relaciones sexuales y entonces lo que se necesita es mucha conversación con los chavos, pero no en un intento por romper esa dependencia con la persona con la que tuvieron relaciones sexuales, sino más bien tratando de hablar con ellos de que no dejen todo por esa persona, sino que sigan teniendo la relación con los amigos, que no dejen de ver a los amigos, que no dejen de hacer las actividades que les gusta, porque luego lo que acaba pasando es que cuando se decepcionan de ese noviecito, se acaban quedando completamente solos, ¿no? Entonces, lo que hacemos un poco es, a ver, mi amor, no vas a ver al novio o a la novia todos los días, hay días de permiso para el novio o la novia, sigue viendo a tus amigos, invita a tus amigos, sigue haciendo el ballet o el ejercicio que te gustaba, y si lo quieres dejar, bueno, pues no vas a ver todo el tiempo a tu novio todos los días, ¿no? Entonces, por ahí nos mantenemos para que no se fortalezca esa dependencia con ese chavo o chava, para ir regulando la relación con esa persona. Pero, por supuesto, van a sentir que mueren de amor
por esa primera relación. El apego en general es algo que buscamos que se rompa de una buena manera durante el proceso adolescente, ¿no? Porque sanamente, a partir de la adultez joven, el apego, que es dependencia, se tendría que romper en general. De ahí en adelante, ya no volverlo a tener con nadie. De tal forma que podamos ser independientes emocionalmente, aunque nos enamoremos. ¿Qué hacer si mi hija, que ya es de prepa, no quiere hablar del tema? Del tema de la sexualidad, facilitar la bibliografía, ¿ok? Facilitar esa parte y regular los tiempos de con qué frecuencias va a fiestas, los horarios de las fiestas, ese tipo de cosas para que no haya un exceso de tiempos fuera de la casa. Independientemente de las herramientas que nos puedes compartir, ¿qué opinión tienes sobre las vacunas para evitar el VIH y cómo platicar con ellos para que no caigan en relaciones tóxicas y codependientes de estas? Sin duda alguna, la vacuna del VIH hay que ponerla. O sea, sin duda alguna. ¿Y cómo platicar con ellos para que no caigan en relaciones tóxicas y codependientes de estas? Ok. Para platicar con ellos, no muestren en estas conversaciones, no se muestren determinantes y con la experiencia que yo tengo es que no te dejes, es que mira, esta persona te está haciendo daño. No, porque entre más expertos de la vida y realistas y ustedes saben de la vida y yo sé y es que yo soy el que tiene más experiencia y demás, menos escuchados van a estar. Al revés, hay que convertirnos en alguien que pregunta. Si los vemos que están en relaciones así, mi amor, yo sé que tú conoces más a este chico o a esta chica con la que andan, ¿no? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te sientes? A mí me da la impresión que yo siento mal de verte sufrir por esto. ¿Qué pasaría si? ¿Qué tal si intentas esto? ¿Cómo te sientes? Yo veo que sufres mucho por estas razones. ¿Cómo te ves? Pero bueno, yo no sé, tú sabes, yo confío en que tú vas a tomar buenas decisiones. Un poco más por ahí, en donde les damos como confianza, pero no si es que yo sé, es que esta casa no va a seguir entrando si tú sufres, es que tal, porque entonces ya no te va a oír. Títulos de bibliografía que nos puedas compartir acerca del tema. Mira, no soy muy dada a dar bibliografía. Tengo algunos títulos por ahí que la verdad no me sé de memoria, se los mandaría a la escuela para que la escuela se los haga llevar, pero sí les diría, por ejemplo, que a mí en lo personal, pero siempre los tienen que leer primero, me gustan muchísimo los libros de Jordi Rosado, muchísimo. Pero sí creo que ustedes tienen que ir a las librerías grandes, ver los libros, pedir los libros por edades y darle una revisadita a los dibujos. Si los dibujos los hacen sentirse cómodos, compren esos libros, porque si hoy algo está muy bien revisado, son los escritos. La verdad, en eso las editoriales han puesto muchísimo cuidado en cómo están redactados, están muy bien editados los libros para adolescentes, pero cómo están ilustrados es lo que más deben de cuidar ustedes. Los dibujos les gustan, les son cómodos para que sus hijos los vean, esos son buenos libros, porque a ustedes les deben de gustar. Mi hijo de prepa tiene amigas a las que sus papás les han puesto el DIU o algún otro dispositivo y eso implica el permiso para tener relaciones sexuales. ¿Qué hacer? ¿Se les apoya de esa manera? ¿Qué hacer también con los hijos más pequeños para manejar esa apertura? Miren, normalmente cuando los papás han apoyado poner el DIU,
es porque normalmente los hijos, bueno, las hijas en este caso, han tenido una conversación ya con los padres al respecto y los padres han preferido y han agradecido la responsabilidad de los hijos ante estos temas. Y de alguna manera, más que dar el permiso, han agradecido que sean responsables. Entonces, yo creo que en eso cada papá tiene que asumir con sus hijos cuál es la postura. Muchos papás siguen teniendo la idea que hablar con los hijos, incluso se enojan con las escuelas, cuando las escuelas les hablan de los métodos anticonceptivos porque dicen que eso es tanto como dar permiso a los chavos o decirles, ya puedes tener relaciones sexuales. Yo no lo comparto. Me parece que un chavo mejor informado toma decisiones más responsables. Eso no significa que un chavo va a decir, ya, ok, tengo relaciones sexuales. Creo que dar la información solamente de los métodos anticonceptivos es confusa. Yo soy de la idea de que dar una información amplia es la que permite tomar mejor decisiones. Y a veces llevar tanto a los hombres como a las mujeres a un ginecólogo para que un ginecólogo le diga, a ver, las relaciones sexuales implican todo esto. Toma decisiones con responsabilidad. Los chavos a veces, incluso en mi experiencia, se han detenido. Me acuerdo muy bien de 3 casos en lo particular que en mi consultorio dijeron, oye, Chayo, a ver, dime, yo le dije a mi mamá que estaba deprimida y por eso vine. Y no sé cuánto, pero la verdad es que yo lo que quiero saber es esto, y le dije, ok, ¿por qué no vas con una ginecóloga, un ginecólogo que te explique? Y ya cuando fueron, regresaron y me dijeron, de tarada, tengo relaciones sexuales ahorita. Ya tengo toda la información, ya no sé qué, ya no sé cuánto, ya sé incluso qué tomar, yo creo que me voy a esperar. Porque la información ayuda a tomar decisiones. En cambio, no dar la información hace que en muchas ocasiones se tomen decisiones sesgadas, porque entonces meten a internet, buscan solo una partecita de la información y con esa información toman decisiones. Y la información responsable ayuda. También me ha tocado que viene la hija y los papás, la hija le quiere decir a los papás que está embarazada, que le falló el método anticonceptivo y los papás reaccionan diciéndole que es una cínica, que además de todo tomó anticonceptivos y digo, bueno, o sea, tomó una decisión responsable, se cuidó y le falló y los papás se van en contra de la decisión responsable. Preferirían que le hubiera dicho que tuvo relaciones porque pues, le ganó en el momento y no sé cuánto, o sea, y entonces verdaderamente asombra que los papás hubieran preferido que ni siquiera se cuidara, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí entran muchísimas cuestiones de cómo venimos educados ante una situación. Ahora, la realidad es que hoy en día el promedio de relaciones sexuales está entre 13 y 14 años. Entonces hay papás que a veces dicen, híjola, de que quede embarazada, pues prefiero que tenga la información de los métodos, que haga, porque también hay una realidad allá afuera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Ahora, hay personas también que dicen, no, pues si ya tiene 16, ya tuvo relaciones, ¿para qué le pongo la vacuna del VIH? Pónsela de todas maneras, porque he tenido en el programa de radio a una ginecóloga en la que confío mucho y ha dicho, de todas maneras, pónsela porque sí sirve, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que entre las ideas, los prejuicios que traemos, el tema está terrible. Ahora sí les digo, lo que sí es una realidad es que hoy las niñas están muy difíciles, están persiguiendo a los niños, están diciendo, no voy a tener relaciones sexuales, pero tienen sexo anal, tienen sexo oral, no, o sea, de verdad, híjole, de verdad cuiden. Están erotizando a las niñas desde muy chiquitas, con la manera en la que se visten, con la manera en la que usan los escotes,
con la forma en la que toman, está muy complicado. Y luego me dicen, ¿cómo? ¿Es que tú no eres entonces feminista? No, a ver, espérate, no confundas el feminismo con la erotización. Son dos cosas distintas, ¿no? Y empezar a sexualizar a las niñas desde muy temprana edad crea conflictos porque eso no es ser feminista, ¿no? Entonces se erotizan desde muy temprano y entonces las cosas se vuelven muy complicadas, ¿no? Entonces, aguas por cómo andamos. Pero bueno, les agradezco mucho, tenemos que parar. La escuela, gracias. Si hubiera más preguntas, mándenmelas al correo electrónico, por favor, y les hago un solo documento con todas las respuestas y se los envío a la escuela para que se las haga llegar. ¿Ok? Muchas gracias. Claro que sí, Chayo. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta última conferencia de Escuela para Padres. Y bueno, Chayo, pues como siempre es un honor contar con tu presencia. Gracias por compartir toda esta información que es tan valiosa, es oro puro para los papás, ¿no? Gracias. Que pueden llevar a la práctica en este día a día, en este proceso de crianza, desde kinder hasta prepa, como nos lo hablaste. En el chat hay muchos comentarios positivos hacia ti, reconociendo toda tu experiencia, todo lo que compartes, y claro que la idea es que estés nuevamente con nosotros. El Baden Powell es tu casa, Chayo, lo sabes. Gracias, Es un honor y un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, pues papás, nos vemos en el próximo ciclo de conferencias. Descansen, bonita noche. Bye. Hasta luego.